La UAZ Bukhanka no es cualquier van, es una leyenda soviética sobre ruedas que conquistó lo imposible. Nacida en tiempos de austeridad y necesidad, su diseño austero y resistencia extrema la convirtieron en compañera fiel desde batallas hasta caminos sin caminos. Más de 60 años después, sigue rodando con la fuerza y el carácter de una auténtica máquina todoterreno. ¿Quieres conocer su historia? Aquí comienza el viaje. Una van forjada por el off-road y la historia soviética. El UAZ Bukhanka, también apodado la Hogaza, es mucho más que una simple van de tracción total. Su diseño es tan austero como la vida en la antigua Unión Soviética, pero precisamente por eso ha sido una máquina que conquistó lo imposible. Caminos inexistentes, climas extremos y funciones múltiples, tanto en la guerra como en la paz. Desde transportar heridos en el campo de batalla hasta llevar pan a las tiendas en aldeas remotas, esta van se convirtió en un ícono rodante. Más de 6 décadas han pasado desde su nacimiento, y aún así, su diseño se mantiene casi intacto. En este viaje, exploraremos cómo una van diseñada en tiempos de escasez se transformó en leyenda. La URSS y su máquina militar. Un mundo de contrastes. Durante el período de la Guerra Fría, la Unión Soviética se consolidó como una de las naciones más militarizadas del planeta. Enormes fábricas construidas desde la era de Stalin producían decenas de miles de tanques, vehículos blindados, cañones y aviones de combate. Todo ese arsenal estaba listo para movilizarse en cualquier momento hacia Europa Occidental. Pero detrás de esa demostración de poder se escondía un país con profundos problemas sociales. El sector civil estaba gravemente descuidado. Millones de campesinos trabajaban en granjas colectivas sin recibir salarios reales y, lo que es más alarmante, sin pasaportes para poder abandonar su lugar de origen. Necesitaban un permiso del Estado para poder moverse. En las ciudades, la mayoría vivía en dormitorios de fábricas o en departamentos comunales abarrotados. Una economía controlada que no podía con todo. Todas las fábricas, empresas y tiendas, desde los grandes almacenes de las capitales hasta los pequeños locales rurales, pertenecían al Estado y eran controladas por el Partido Comunista. Cualquier actividad comercial privada se consideraba un crimen, castigado por el Código Penal bajo la acusación de especulación. Al concentrar toda la actividad económica en sus manos, el Estado soviético pronto demostró que no era capaz de gestionar la producción y distribución de bienes de forma eficiente. Los estantes de las tiendas comenzaron a vaciarse. Faltaban productos básicos como pan, carne, mantequilla o leche. Se instauró un sistema de cartillas de racionamiento y artículos como chicles o pantalones de mezclilla eran un lujo reservado solo para quienes vivieron los años finales del régimen durante la llamada perestroika de Gorbachov. La industria automotriz, víctima del desequilibrio. La industria automotriz soviética también sufría los efectos del enfoque estatal hacia la industria pesada. Solo los altos funcionarios del partido tenían acceso a automóviles como los SIS, SIL, Chika o Volga. El ciudadano promedio debía esperar cerca de 10 años en lista para conseguir un modesto Moskvich. En la década de 1960 se sumó a la gama económica el Zaporozhets. Pero la verdadera automovilización de la URSS arrancó a comienzos de los 70, cuando una corporación italiana construyó una planta automotriz en la nueva ciudad de Togliatti. Allí se comenzaron a ensamblar los Fiat 124, conocidos en Rusia como los Vaz Jiguli o popularmente Kopeika.
Mientras la producción de autos de pasajeros avanzaba poco a poco, el problema más acuciante era la falta de furgonetas comerciales pequeñas, necesarias para el transporte urbano y rural. Importarlas no era una opción. Las leyes soviéticas prohibían la entrada oficial de productos occidentales, incluidos los vehículos. Los países aliados del bloque socialista no contaban con furgonetas de ese tipo, así que tampoco podían ayudar. La petición desesperada. Necesitamos nuestras propias furgonetas. Fue en este contexto que un funcionario del Ministerio del Automóvil alzó la voz en una reunión del partido en Moscú. Expresó las crecientes demandas que recibía de directores de comercio regional. Necesitaban urgentemente una furgoneta propia, soviética, capaz de llevar mercancías desde los almacenes hasta tiendas ubicadas en pueblos sin caminos. En una de las cartas enviadas a las autoridades, un dirigente escribió con franqueza: «Hoy sufrimos una escasez crítica de furgonetas que nos permitan entregar bienes a las aldeas, donde muchas veces no hay carreteras. ¿Acaso nuestro partido no tiene los medios para ayudarnos?». La respuesta fue positiva. El partido prometió resolver el problema. Se consideró brevemente la posibilidad de adquirir furgonetas en el extranjero, y los ojos se posaron en las Volkswagen Transporter alemanas. Pero el plan fue descartado rápidamente. No había suficientes divisas extranjeras disponibles. Nacimiento de un ícono. El proyecto del UAZ. En el año 1954, se emitió un decreto gubernamental que encargaba al fabricante de automóviles de Ulyanovsk el diseño de una nueva furgoneta de tipo familiar basada en la mecánica del todoterreno GAZ-69. El ejército también se sumó al proyecto, ya que necesitaba vehículos con capacidad de carga y versatilidad. Durante las primeras etapas de diseño, se barajaron dos opciones: una furgoneta con capó y otra sin él. Finalmente se eligió el diseño sin capó, ya que era más fácil de transportar por aire, algo vital para las necesidades militares. Así nació el primer prototipo, el UAZ 450. Este modelo contaba con una carrocería totalmente metálica y un estilo sorprendentemente moderno para la época. Incluso tenía una letra U en la parrilla, en un intento de emular la estética de las Volkswagen alemanas. A pesar de su enfoque utilitario, los diseñadores se dieron el lujo de incluir detalles cromados y una estampa frontal algo romántica. Pero cuando los militares vieron el vehículo, no quedaron impresionados. ¿Qué son estos adornos en los laterales? ¿Piensan enviarlos a exposiciones burguesas?, exclamaron. Las críticas fueron escuchadas, y las siguientes versiones adoptaron un diseño más sobrio, que le valdría apodos como la hogaza, la pastilla o el renacuajo. Un vehículo tan duro como la realidad soviética. Gracias a que compartía componentes con el GAZ-69, el desarrollo del vehículo fue rápido. Mantenía el chasis, los ejes, una caja de cambios de 3 velocidades y una caja de transferencia de 2 etapas. El motor original tenía una cilindrada de 2.1 litros y generaba 52 caballos de fuerza. Sin embargo, dado que el peso total del UAZ 450 con carga era mucho mayor que el del gas, fue necesario instalar una versión más potente del motor con 2.4 litros de cilindrada y 65 caballos. Este mismo motor fue utilizado en los primeros Volga-Gaz M21. La producción comenzó en el año 1958. No solo se fabricaron versiones de carga, sino también ambulancias y camiones de plataforma. Las puertas inicialmente se abrían contra el sentido de la marcha, como en los viejos Zaporozhets, y las ventanas laterales eran corredizas.
Evolución y diversificación de la Bukhanka. En los primeros años de producción, el UAC Bukhanka se centró principalmente en satisfacer la demanda militar y del sector comercial estatal. La sencillez y resistencia eran sus principales virtudes, aunque el confort era algo que quedaba muy lejos de las prioridades soviéticas. El conductor estaba muy cerca del volante y los interiores eran austeros, reflejando la filosofía de que un vehículo debía ser ante todo funcional y robusto, no cómodo. En 1960 apareció una versión simplificada de tracción trasera llamada UACT 451, pensada especialmente para el uso en ciudades. Este modelo tenía un chasis modificado y reforzado, con el motor desplazado ligeramente hacia atrás para mejorar la ergonomía del conductor. Sin embargo, la comodidad seguía siendo relativa. En aquellos tiempos, la palabra comodidad y auto soviético eran prácticamente antónimos. A lo largo de los años se fueron produciendo distintas variantes: camionetas, ambulancias, minibuses y versiones para transporte militar. Por ejemplo, el UACT 458A, una ambulancia todoterreno, se convirtió en el favorito del ejército. Su capacidad para llegar a lugares inaccesibles y evacuar heridos bajo condiciones extremas lo hizo imprescindible. La ambulancia superaba incluso a la competencia basada en el camión GAZ-51, tanto en confort como en movilidad fuera del asfalto. Un clásico inalterable. Y la modernización técnica. En 1965, se lanzó una nueva generación llamada UACT 452. La parrilla del radiador fue rediseñada, haciéndose más grande y sencilla, además de bajarla hacia la parte inferior del frontal. A partir de entonces, el diseño general de la Bukhanka prácticamente no cambió en 6 décadas, convirtiéndose en símbolo del conservadurismo automotor soviético. Técnicamente, esta versión incorporó mejoras importantes. El motor pasó a ser un moderno diseño con válvulas en cabeza, con una cilindrada de 2.4 litros y una potencia de 70 caballos de fuerza. Además, se agregó una caja de cambios manual de 4 velocidades y una nueva caja de transferencia, aumentando la capacidad y fiabilidad del vehículo. En 1967, comenzó la producción de una variante minibús con capacidad para 11 pasajeros, conocida como UACT 452F. Aunque fabricada en cantidades limitadas y orientada sobre todo a la exportación, esta versión amplió el abanico de posibilidades para el vehículo, que no se limitaba ya solo a tareas utilitarias. La modernización que se prolongó una década. Desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, el UACT 452 pasó por una modernización extensa, aunque a un ritmo lento. Esto no se debió a la complejidad del trabajo, sino a la falta de fondos suficientes para acelerar las mejoras. Entre los avances destacados se encuentran un motor con mejor rendimiento y consumo, que desarrollaba 78 caballos de fuerza y contaba con un sistema de filtro de aire seco, enfriamiento cerrado y ventilación del cárter. También se introdujo un sistema de frenos de doble circuito con servofreno, un embrague hidráulico, amortiguadores telescópicos y un nuevo eje de dirección. La culminación de esta modernización coincidió con la Perestroika, el programa de reformas impulsado por Gorbachov a mediados de los 80. Este proceso abrió la puerta a cambios políticos y económicos profundos
que afectarían todas las áreas, incluyendo la industria automotriz. El impacto de la perestroika en la industria automotriz soviética. Con la llegada de la perestroika, el monopolio del Partido Comunista sobre la economía y la política llegó a su fin. Se permitió la creación de nuevos actores económicos como cooperativas y empresas privadas, rompiendo con décadas de planificación centralizada. Sin embargo, esta transición no fue fácil. La crisis económica que vivió la Unión Soviética afectó duramente la producción industrial y la demanda de vehículos nuevos cayó abruptamente. La planta de Ulyanovsk no fue la excepción. Sus pedidos para fabricar la bukhanka bajaron considerablemente. Para sobrevivir a esta nueva realidad, los ingenieros comenzaron a experimentar con nuevas variantes de la van, intentando ampliar su campo de aplicación y atraer más compradores. Esta etapa coincidió con la decisión gubernamental de finales de los 80, que permitió a las empresas estatales manejar sus propios fondos y destinarlos a mejoras, lo que fue un respiro para la planta. Experimentación y nuevas versiones en un escenario cambiante. A pesar de los recursos limitados y la presión constante por cumplir con los planes estatales, se desarrollaron varias versiones interesantes. Destacaron los vehículos con 3 ejes, camiones de plataforma y una versión todoterreno equipada con tracción en las 4 ruedas, cadenas para la transmisión y esquís en lugar de ruedas delanteras. No obstante, muchas de estas propuestas quedaron solo en prototipos debido a la falta de financiación y a las prioridades de producción. Fue hasta décadas después que algunas de estas ideas se retomaron y se concretaron. Paralelamente, la planta lanzó versiones más civiles, como la UAC-399 Farmer, un modelo de doble cabina, tanto en formato de furgoneta como de camión de plataforma. También se desarrolló una versión civil de la ambulancia pensada para el mercado no militar, ampliando el alcance del clásico vehículo soviético. Las variantes no oficiales y la exportación. No solo la fábrica original modificó el diseño de la bukhanka, varias empresas privadas y talleres comenzaron a crear sus propias versiones restilizadas, intentando modernizar un diseño que muchos consideraban anticuado. Un ejemplo curioso fue el desarrollo de un vehículo blindado para el transporte de dinero y valores, basado en el chasis UACT-3300, construido en 1987 por una planta en Bionosk. Además, se produjeron ambulancias bajo licencia en Samara a mediados de los 90, que incorporaban diseños de la planta Volga. Mientras tanto, la bukhanka fue exportada a países del bloque socialista y también al mercado occidental, donde a menudo se convertía en camper, con interiores ampliados para turismo y vida nómada. La disputa sobre su originalidad, un diseño propio o copiado. La historia del diseño de la bukhanka genera debates apasionados. Algunos defienden que es un modelo original de la industria soviética, mientras otros sostienen que está inspirado en la camioneta estadounidense Willys FC de 1956. En particular, el modelo Willys FC 150 recuerda en muchos detalles al UACT, especialmente en su concepto de cabina sobre el motor. Sin embargo, esta discusión no resta mérito al papel fundamental que jugó la bukhanka en la historia automotriz soviética y en la vida cotidiana de millones. La bukhanka, un vehículo que sobrevive al tiempo. A pesar de todas las adversidades políticas, económicas y sociales, la UACT bukhanka sigue rodando en las carreteras y caminos más difíciles, no solo en Rusia, sino en muchas partes del mundo.
Su simplicidad mecánica, su robustez y su capacidad para enfrentar terrenos complicados la han convertido en una leyenda viva. El diseño, prácticamente inalterado durante más de 60 años, refleja la naturaleza conservadora de la industria automotriz soviética y la preferencia por lo funcional sobre lo estético. Además, su longevidad es un testimonio de la eficiencia en la producción soviética, que logró crear un vehículo que cumple con múltiples funciones, desde ambulancia hasta transporte de carga y pasajeros. Incluso hoy en día, la Bukhanka sigue siendo utilizada en áreas rurales, en fuerzas militares y en misiones de rescate en condiciones extremas donde otros vehículos simplemente no pueden llegar. Innovaciones y adaptaciones recientes. En tiempos más recientes, la fábrica de Ulianovsk ha retomado algunos de los proyectos experimentales desarrollados décadas atrás, integrando mejoras técnicas y nuevas versiones que responden a las necesidades actuales. Por ejemplo, se han producido variantes con doble cabina y configuraciones que combinan transporte de carga y pasajeros. También se han implementado mejoras en aspectos como la suspensión, la dirección y los sistemas de frenado, buscando aumentar la seguridad y la comodidad sin sacrificar la durabilidad. Estas modificaciones permiten que la Bukhanka se mantenga competitiva y útil, especialmente en zonas donde la infraestructura vial sigue siendo precaria. La Bukhanka en la cultura popular y su legado. Más allá de su función práctica, la Bukhanka se ha convertido en un símbolo cultural que evoca la época soviética y la resiliencia de sus habitantes. Su apodo, la Hogaza, es un reflejo cariñoso de su forma característica, pero también de su papel de sostén para muchos en entornos difíciles. Este vehículo ha sido protagonista de numerosas historias, películas y relatos de aventura, donde aparece como compañero infalible para expediciones, tareas militares y la vida cotidiana en regiones remotas. Su imagen se asocia con la fortaleza, la sencillez y la capacidad de superar obstáculos, valores muy presentes en la memoria colectiva de quienes vivieron bajo el régimen soviético. La influencia del UAC en el diseño y la industria. La influencia del UAC, Bukhanka, ha trascendido fronteras y ha inspirado el desarrollo de vehículos similares en otros países con condiciones geográficas y económicas parecidas. Su fórmula de diseño simple pero efectivo se ha convertido en modelo para furgonetas y camiones ligeros en mercados emergentes, donde la durabilidad es prioridad. A nivel industrial, la Bukhanka es un ejemplo claro de cómo la concentración estatal en la producción puede generar productos icónicos, aunque con limitaciones en innovación y modernidad. El vehículo refleja las fortalezas y debilidades de un sistema que priorizó la utilidad y la autosuficiencia, dejando a un lado la competencia y el diseño evolucionado. El futuro de un clásico todoterreno. Aunque el mundo automotriz avanza hacia tecnologías más limpias y sofisticadas, la UAZ Bukhanka mantiene su lugar gracias a su perfil único. Actualmente, se exploran opciones para modernizarla con motores más eficientes, mejoras en seguridad y sistemas eléctricos adaptados a las nuevas normativas. Su vigencia también depende de la fuerte base de usuarios fieles que conocen y confían en la mecánica tradicional, capaz de repararse con herramientas básicas incluso en lugares alejados. En este sentido, la Bukhanka representa un puente entre el pasado y el futuro, una prueba viviente de que a veces lo clásico resiste mejor que lo novedoso. El impacto socioeconómico del UAZ Bukhanka. Más allá del vehículo en sí, la producción y distribución del UAZ Bukhanka
tuvo un impacto significativo en la economía local y regional. La planta de Ulianovsk generó miles de empleos y contribuyó al desarrollo industrial en una zona donde las opciones económicas eran limitadas. Además, el acceso a un vehículo versátil facilitó el comercio interno, el transporte médico y la conectividad entre zonas urbanas y rurales, aspectos cruciales en un país tan vasto y con tantas dificultades logísticas. El UAS se convirtió en una herramienta para integrar comunidades y mejorar la calidad de vida, especialmente en lugares donde otras soluciones eran inviables. Si te sorprendió la historia de la bujanka, esa van que desafía el tiempo y el terreno con su fuerza imparable, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Aquí seguiremos explorando vehículos con alma y carácter que marcaron una época. Nos vemos en la próxima aventura sobre ruedas, donde la leyenda y la potencia siempre van de la mano.